Resumen del libro de Números, parte número 3. Segunda generación y preparativos para la conquista. Números 26 al 36. Introducción. Los capítulos finales del libro de Números representan un momento clave en la historia de Israel, marcando el cierre de una era y el comienzo de otra. La generación que salió de Egipto, testigo de los grandes milagros de Dios, ha desaparecido debido a su incredulidad y desobediencia. Ahora, una nueva generación se encuentra al borde de la tierra prometida, lista para asumir el desafío de la conquista y el establecimiento de la nación en Canaán. Dios, en su sabiduría, establece un nuevo censo para determinar la composición del pueblo y organizar a las tribus de manera adecuada. Además, introduce leyes sobre herencias, sacrificios y votos, proporcionando un marco legal y espiritual para el pueblo en su nueva vida. En un acto de continuidad y preparación, Dios instruye a Moisés para que designe a Josué como su sucesor, asegurando que el liderazgo de Israel permanezca firme bajo una dirección divina. Otro aspecto clave en estos capítulos es la organización territorial. Dios define los límites de la tierra prometida y asigna ciudades específicas para los levitas, incluyendo las ciudades de refugio, donde aquellos que cometieran homicidio involuntario podrían encontrar protección hasta recibir un juicio justo. Estas disposiciones refuerzan el sentido de justicia y orden que debe prevalecer en la nación. En conjunto, estos capítulos reflejan la fidelidad de Dios en preparar a su pueblo para recibir la herencia prometida. Más que simples regulaciones, cada instrucción dada por Dios tiene el propósito de moldear a Israel como una comunidad santa y justa, lista para vivir conforme a los principios divinos en la tierra que están a punto de poseer. Capítulo 26. El segundo censo. Después de la muerte de la primera generación en el desierto debido a su incredulidad y rebelión contra Dios, el Señor ordena a Moisés y a Eleazar, el sumo sacerdote, realizar un nuevo censo de los israelitas. Este censo no solo tiene el propósito de contar a los hombres aptos para la guerra, sino también de organizar la distribución de la tierra prometida según el número de personas en cada tribu. El recuento incluye a todos los varones mayores de 20 años, aquellos que estarían listos para tomar posesión de Canaán. Se enumeran las tribus una por una, destacándose que la generación que había salido de Egipto ya no existe, cumpliéndose así el juicio de Dios pronunciado en Cades Barnea. De la generación anterior, solo Josué y Caleb permanecen vivos, pues fueron los únicos que confiaron en la promesa de Dios cuando se envió a los espías a reconocer la tierra. Además del censo de los guerreros, se realiza un conteo separado de la tribu de Leví, que no recibirá heredad en la tierra, ya que su misión es el servicio sagrado en el tabernáculo. Se menciona específicamente la descendencia de Coré, quien se rebeló contra Moisés, pero cuyos hijos sobrevivieron y continuaron sirviendo a Dios. Este nuevo censo reafirma que, aunque la primera generación pereció por su incredulidad, Dios sigue cumpliendo su promesa con sus descendientes. La nación está ahora lista para avanzar bajo una nueva generación que deberá confiar en el Señor y obedecer sus mandamientos para recibir la herencia prometida. Capítulo 27. La herencia de las hijas de Zelofead y la sucesión de Moisés. A medida que Israel se acerca a la tierra prometida, surgen cuestiones legales y administrativas que deben resolverse antes de la conquista. Una de estas cuestiones es presentada por las hijas de Zelofead, quienes buscan justicia en cuanto a la herencia de su familia. La petición de las hijas de Zelofead. Zelofead, un hombre de la tribu de Manasés, había muerto en el desierto sin dejar hijos varones. Según la tradición, la herencia pasaba únicamente a los hijos varones, lo que significaba que su nombre y su heredad se perderían dentro de Israel. Sus hijas Mala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa se presentan ante Moisés, Eleazar el sacerdote, los líderes y toda la congregación en la entrada del tabernáculo. Con valentía, exponen su caso y preguntan por qué deberían quedar excluidas de la herencia de su padre solo por ser mujeres. Moisés lleva la cuestión ante Dios, quien responde afirmando que la petición de las hijas de Zelofead es justa. Dios establece un principio legal que garantizaría el derecho de herencia a las hijas en ausencia de hijos varones. Esta decisión no solo protege el nombre y la heredad de Zelofead, sino que también sienta un precedente en la legislación de Israel sobre la distribución de la tierra y los derechos de las mujeres. Dios dicta una nueva ley sobre la sucesión de herencias. Si un hombre muere sin hijos varones, su herencia pasará a sus hijas. Si no tiene hijas, la herencia pasará a sus hermanos. Si no tiene hermanos, la herencia pasará a los hermanos de su padre.
Si no hay parientes varones cercanos, la herencia será dada al pariente más próximo dentro de su tribu. Este nuevo reglamento asegura que cada familia en Israel conserve su heredad, evitando disputas y protegiendo la estructura tribal en la tierra prometida. La sucesión de Moisés. Después de resolver el caso de las hijas de Zelofead, Dios le dice a Moisés que suba al monte Abarim para contemplar la tierra prometida. Pero también le recuerda que no podrá entrar en ella debido a su desobediencia en las aguas de Meriba, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Moisés, demostrando una vez más su amor y compromiso con el pueblo, no se lamenta por su destino personal, sino que intercede por la nación, pidiendo a Dios que designe un nuevo líder para que el pueblo no quede como oveja sin pastor. Dios le indica que Josué, hijo de Nun, será su sucesor. Josué ha sido fiel desde los días en que fue enviado como espía y ha servido como ayudante de Moisés. Es un hombre lleno del Espíritu de Dios y el líder adecuado para guiar a Israel en la conquista de Canaán. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés toma a Josué y lo presenta ante Eleazar el sacerdote y toda la congregación. Eleazar, a través del Urim y Tumim, consultará la voluntad de Dios en el liderazgo de Israel. Moisés impone sus manos sobre Josué en señal de transferencia de autoridad y lo comisiona delante de todo el pueblo, asegurando una transición de liderazgo clara y ordenada. Significado y enseñanzas. Este capítulo destaca dos aspectos fundamentales en la vida de Israel, la justicia y la continuidad del liderazgo. La resolución del caso de las hijas de Zelofead muestra que Dios es un Dios de equidad, que escucha las peticiones legítimas y establece leyes que protegen los derechos de su pueblo. Por otro lado, la designación de Josué como sucesor de Moisés garantiza que la nación no quede sin dirección en un momento crucial. La transición de liderazgo no se basa en la fuerza militar o en el linaje familiar, sino en la obediencia a Dios y en la llenura de su espíritu. Dios, quien ha guiado a su pueblo desde Egipto, sigue proveyendo líderes y estableciendo principios que aseguran la estabilidad y el cumplimiento de sus promesas. Capítulo 28. Instrucciones sobre los sacrificios diarios y festivos. A medida que la nueva generación de israelitas se prepara para entrar en la tierra prometida, Dios reafirma las leyes sobre los sacrificios y las festividades. Estas regulaciones no solo mantienen la santidad del pueblo, sino que también fortalecen su relación con Dios a través de una adoración constante y ordenada. Los sacrificios diarios. Dios establece que el pueblo debe presentar ofrendas diarias en el tabernáculo. Estos sacrificios son una expresión continua de devoción y dependencia de Dios. Ofrenda de la mañana y de la tarde. Se debe ofrecer un cordero de un año sin defecto por la mañana y otro por la tarde, acompañado de una ofrenda de grano, 1/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite de oliva. Se debe presentar una libación de vino junto con la ofrenda. Este sacrificio diario asegura que la presencia de Dios sea reconocida continuamente, marcando cada día con una expresión de gratitud y comunión con Él. Los sacrificios del día de reposo, sábado. Además del sacrificio diario, Dios ordena sacrificios especiales para el día de reposo. 2 corderos de un año sin defecto. Una ofrenda de grano mayor que la diaria, 2/10 de efa de flor de harina. Ofrenda de libación de vino. Este sacrificio enfatiza la santidad del sábado como un día especial de descanso y adoración, recordando al pueblo su dependencia de Dios y la necesidad de apartar un tiempo para Él. Los sacrificios mensuales, luna nueva. Cada mes, en el primer día de la luna nueva, se debe realizar una ofrenda especial. 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Una ofrenda de grano acompañando cada animal sacrificado. Una ofrenda de libación de vino. Un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Esta celebración marca el comienzo del nuevo mes, recordando al pueblo la provisión continua de Dios y su dominio sobre los tiempos y las estaciones. Los sacrificios en las festividades anuales. Dios reitera los sacrificios que deben ofrecerse en las festividades más importantes del calendario hebreo. Estas fiestas no solo son momentos de adoración, sino también oportunidades para recordar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, 14 al 21 de Nisán. En la Pascua se conmemora la liberación de Egipto. Durante 7 días se celebra la fiesta de los panes sin levadura, en la cual se prohíbe consumir pan con levadura. Se ofrecen 2 novillos,
un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, además de un macho cabrío como sacrificio por el pecado. La fiesta de las primicias o de las semanas, Pentecostés. Se celebra después de 7 semanas desde la ofrenda de la primera gavilla. Se presentan sacrificios similares a los de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las trompetas, 1 de Tisri. Marca el inicio del año civil y es un día de descanso y convocación santa. Se ofrece el mismo tipo de sacrificios que en la luna nueva, recordando la necesidad de consagrar el año a Dios. El día de la expiación, 10 de Tisri. Día sagrado de arrepentimiento y purificación del pueblo. Se presentan sacrificios similares a los de la luna nueva, pero con un énfasis en la expiación de los pecados de Israel. La fiesta de los tabernáculos, 15 al 22 de Tisri. Una de las festividades más importantes, en la que el pueblo habita en tiendas para recordar su tiempo en el desierto. Durante 7 días se ofrecen sacrificios en cantidades decrecientes cada día, comenzando con 13 novillos el primer día y reduciendo 1 por día hasta llegar a 7. El octavo día es un día especial de convocación santa con una ofrenda de sacrificios. Importancia de los sacrificios y la adoración constante. Dios ordena estos sacrificios para que Israel nunca olvide su dependencia de Él. Cada día, cada semana, cada mes y cada año, el pueblo debe rendir culto a Dios, reconociendo su provisión, su perdón y su fidelidad. Estos sacrificios también prefiguran el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien se ofreció una vez y para siempre como expiación por el pecado, eliminando la necesidad de sacrificios continuos. Hebreos 10, 10 al 14. Este capítulo subraya que la adoración a Dios no debe ser ocasional, sino una parte integral de la vida del creyente. Capítulo 29. Ofrendas en las fiestas sagradas. Este capítulo continúa con las instrucciones sobre los sacrificios y ofrendas requeridos para las festividades anuales de Israel, asegurando que el pueblo honre a Dios y se mantenga en comunión con Él a lo largo del año. Estas festividades no solo tienen un significado espiritual profundo, sino que también sirven para recordar la fidelidad de Dios en la historia de Israel y su provisión continua. 1. La fiesta de las trompetas, 1 de Tisri. La fiesta de las trompetas marca el comienzo del 7º mes del calendario hebreo. Es un día de convocación santa en el que se tocan trompetas y se presenta una ofrenda especial a Dios. Ofrendas requeridas. Un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto como holocausto. Ofrenda de grano, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de efa por el novillo, 2 por el carnero y 1 por cada cordero. Un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además, se deben realizar los sacrificios diarios y mensuales regulares. Este día es un recordatorio solemne del poder y la soberanía de Dios, llamando al pueblo a la reflexión y preparación para el día de la expiación. 2. El día de la expiación, 10 de Tisri. El día de la expiación es el día más sagrado del año, cuando se realiza una purificación nacional por los pecados del pueblo. Es un día de ayuno, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Ofrendas requeridas. Un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto como holocausto. Ofrenda de grano con medidas específicas de flor de harina y aceite. Un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del sacrificio diario y del mes, este día enfatiza la necesidad de expiación y purificación del pueblo. Es un recordatorio de la misericordia de Dios y de la necesidad de un mediador para el perdón de los pecados, prefigurando la obra de Jesucristo en la cruz. 3. La fiesta de los tabernáculos, 15 al 22 de Tisri. Esta festividad, también conocida como la fiesta de las cabañas, conmemora los años en que los israelitas vivieron en tiendas en el desierto después de salir de Egipto. Es un tiempo de alegría y gratitud, donde el pueblo debe habitar en tabernáculos temporales para recordar la fidelidad de Dios en su peregrinación. Ofrendas requeridas en cada día de la festividad. Primer día. 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos como holocausto. Ofrenda de grano y libaciones correspondientes. Un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Días siguientes. La cantidad de novillos se reduce en 1 por día, hasta llegar a 7 en el 7º día. Las demás ofrendas permanecen constantes. Octavo día, día de asamblea solemne. Un novillo, un carnero y 7 corderos como holocausto. Un macho cabrío como sacrificio por el pecado.
Este día especial marca la conclusión de la festividad y simboliza la comunión final con Dios. Importancia espiritual de estas fiestas. Cada una de estas festividades tiene un propósito divino. La fiesta de las trompetas llama al pueblo a la reflexión y al arrepentimiento. El día de la expiación proporciona purificación y reconciliación con Dios. La fiesta de los tabernáculos recuerda la fidelidad de Dios y la necesidad de depender de Él. Dios establece estos sacrificios para que su pueblo no olvide su presencia y cuidado constante. Estas fiestas también prefiguran eventos futuros, incluyendo la obra redentora de Cristo y la restauración final de su pueblo. Este capítulo reafirma la obediencia a Dios como un principio fundamental para Israel, asegurando que la adoración y el reconocimiento de su soberanía sean parte de la vida diaria y anual del pueblo. Capítulo 30. Leyes sobre los votos y promesas. En este capítulo, Dios establece principios fundamentales sobre los votos y promesas hechas a Él, resaltando la importancia de la fidelidad y la responsabilidad en la palabra dada. En la cultura israelita, un voto era un compromiso sagrado, y romperlo se consideraba un pecado grave. Este capítulo detalla las condiciones bajo las cuales un voto debe ser cumplido o, en ciertos casos, anulado. 1. La responsabilidad de cumplir los votos. Dios deja en claro que cualquier hombre que haga un voto al Señor o se comprometa con un juramento debe cumplirlo sin retractarse. No se permiten excusas ni retractaciones injustificadas. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Números 30, 2. Este mandato enfatiza la seriedad del compromiso con Dios y la necesidad de ser prudentes antes de hacer promesas apresuradas. 2. Los votos de las mujeres y la autoridad familiar. A diferencia de los hombres, las mujeres estaban sujetas a la autoridad de sus padres o esposos en cuanto a la validez de sus votos. Esto no significaba una restricción de su relación con Dios, sino que reflejaba la estructura familiar establecida en la cultura de la época. A. Los votos de una mujer joven bajo la autoridad de su padre. Si una joven aún vivía en la casa de su padre y hacía un voto, éste tenía el derecho de aprobarlo o anularlo cuando lo escuchara. Si el padre no decía nada, el voto quedaba en firme. Si el padre lo anulaba de inmediato, la joven quedaba libre de la obligación sin culpa. Este principio refleja la responsabilidad del padre en la vida espiritual de su hija y su papel como guía en sus decisiones importantes. B. Los votos de una mujer casada. Si una mujer casada hacía un voto, su esposo tenía la autoridad de confirmarlo o anularlo cuando lo escuchara. Si el esposo permanecía en silencio, el voto quedaba confirmado. Si lo anulaba en el momento en que lo escuchaba, el voto quedaba sin efecto, y Dios no consideraba a la mujer culpable de romperlo. Esto subraya la unidad en el matrimonio y la responsabilidad compartida entre esposos en su caminar con Dios. C. Los votos de una viuda o divorciada. Las viudas y divorciadas tenían total autonomía sobre sus votos. Cualquier compromiso hecho debía ser cumplido sin posibilidad de anulación. Mas la viuda o la repudiada, cuando hiciere voto, o pronunciare con sus labios obligación sobre su alma, firme será. Números 30, 9. Esta disposición muestra que una mujer sin la autoridad de un esposo o padre ante Dios tenía la misma responsabilidad que un hombre para cumplir sus promesas. 3. Principios espirituales en las leyes sobre los votos. Este capítulo refleja varios principios clave sobre la relación con Dios y la integridad personal. La importancia de la palabra dada. Dios valora la fidelidad y espera que su pueblo cumpla lo que promete. La prudencia antes de hacer votos. Se debe pensar bien antes de comprometerse con Dios, ya que no cumplir un voto es considerado pecado. El papel de liderazgo familiar. La autoridad en la familia tenía la responsabilidad de guiar espiritualmente y proteger a sus miembros de decisiones impulsivas. La misericordia de Dios. Se permitía la anulación de votos en ciertos casos, mostrando que Dios comprendía las circunstancias individuales. Conclusión. Las leyes sobre los votos enfatizan la seriedad de hacer promesas a Dios y la responsabilidad de cumplirlas. También muestran el orden divino en la familia y el papel de la autoridad en decisiones espirituales. En última instancia, este capítulo enseña que Dios valora la integridad y la obediencia, y que cualquier compromiso hecho con Él debe tomarse con reverencia y respeto. Capítulo 31.
La venganza contra Madián. Este capítulo relata una de las últimas acciones militares bajo el liderazgo de Moisés antes de la conquista de Canaán. Dios ordena a Israel ejecutar juicio contra los madianitas por haber inducido al pueblo a la idolatría y la inmoralidad en el episodio de Baal Peor, Números 25. Esta batalla no es simplemente un conflicto territorial, sino un acto de justicia divina contra un pueblo que había intentado corromper a Israel y alejarlo de su pacto con Dios. 1. La orden de Dios para la guerra. Dios habla a Moisés y le instruye claramente. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. Números 31, 2. Esta batalla marca una misión de juicio y purificación antes de que Moisés concluya su liderazgo. Dios deja claro que los madianitas deben ser castigados por haber seducido a Israel con prácticas idólatras y pecaminosas, lo que había traído gran daño espiritual y físico a la nación. Una plaga que mató a 24,000 israelitas en Números 25. 2. La guerra contra Madián y la victoria total. Moisés ordena a Israel preparar un ejército de 12,000 hombres, 1,000 de cada tribu, para la batalla. También se menciona la presencia de Faíns, el hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien lleva consigo los instrumentos sagrados y las trompetas, simbolizando que esta guerra es guiada por Dios. Durante la batalla, Israel logra una victoria total. Matan a todos los varones madianitas, incluyendo a sus 5 reyes. También eliminan a Balaam, el profeta que había intentado maldecir a Israel pero terminó pronunciando bendiciones bajo la dirección de Dios. Números 22 al 24. Se toman cautivas a las mujeres y niños madianitas, y se saquean sus rebaños, ganado y posesiones. Esta guerra no solo es un acto de justicia, sino que también sirve para erradicar la influencia corruptora de los madianitas sobre Israel. 3. La indignación de Moisés y la purificación del pueblo. Al regresar de la batalla, Moisés se enoja con los oficiales del ejército porque habían dejado vivas a las mujeres madianitas. Él les recuerda que precisamente ellas fueron las que causaron que Israel pecara en Baal Peor, atrayendo la ira de Dios sobre la nación. Como resultado, Moisés ordena que se eliminen a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con hombres, pues podrían seguir influenciando a Israel. Que los niños varones sean ejecutados para evitar futuras revanchas. Que solo las mujeres jóvenes que no hayan conocido varón sean preservadas. Además, Eleazar instruye a los soldados sobre la purificación ritual. Todos los que participaron en la batalla deben purificarse durante 7 días antes de reintegrarse a la comunidad. También los objetos tomados como botín deben ser purificados con fuego o agua según su material. 4. El reparto del botín y las ofrendas a Dios. El botín de guerra, que incluía ganado, ovejas y bienes, es repartido equitativamente entre los soldados y el resto del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios establece que una porción de los despojos debe ser dedicada a Él. Los soldados deben ofrecer una parte del botín como tributo al Señor, entregándolo a los sacerdotes. El resto del pueblo también debe entregar una fracción de lo recibido, dándoselo a los levitas. Este acto reafirma que la victoria provino de Dios y que Él merece honra y reconocimiento por ello. 5. El agradecimiento de los líderes militares. Los oficiales del ejército se presentan ante Moisés y hacen un recuento sorprendente. Ningún soldado israelita murió en la batalla. En respuesta a esta protección divina, ofrecen una ofrenda voluntaria de oro y joyas como gratitud a Dios, sumando un gran tesoro que se entrega al santuario del Señor. Este gesto demuestra el reconocimiento de la soberanía de Dios y la gratitud del pueblo por su protección y provisión. Conclusión. El capítulo 31 de Números muestra la justicia de Dios y la necesidad de erradicar la corrupción espiritual que amenaza la fidelidad de su pueblo. La victoria sobre Madián no solo castiga su influencia negativa, sino que también prepara a Israel espiritualmente antes de entrar en la tierra prometida. Además, la guerra contra los madianitas enseña principios clave. La obediencia a Dios en el cumplimiento de su voluntad, incluso cuando es difícil. La importancia de mantener la pureza espiritual y no dejarse contaminar por influencias externas. El reconocimiento de que toda victoria proviene de Dios y la necesidad de agradecerle mediante ofrendas y tributos. Este capítulo marca una de las últimas acciones de Moisés antes de su muerte y la entrada de Israel a Canaán, preparando al pueblo para una nueva etapa en su historia. Capítulo 32. Las tribus al este del Jordán.
Este capítulo narra un momento crucial en la organización del pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés observan que las tierras al este del Jordán son fértiles y adecuadas para sus ganados, por lo que solicitan quedarse allí en lugar de recibir herencia en Canaán. Sin embargo, Moisés inicialmente percibe esta petición como un acto de desobediencia y desunión. Solo después de que las tribus se comprometen a luchar junto a sus hermanos en la conquista de Canaán, Moisés acepta su solicitud con condiciones claras. 1. La petición de Rubén y Gad. Las tribus de Rubén y Gad, que poseían grandes rebaños, ven que las regiones de Jazer y Galaad son ideales para la ganadería. Se acercan a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los líderes de Israel y presentan su solicitud. Si hallamos gracia en tus ojos, permítenos que esta tierra sea dada a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Números 32, 5. Desde su perspectiva, establecerse al este del Jordán sería una solución práctica y conveniente, ya que la tierra era fértil y adecuada para sus necesidades económicas. 2. La respuesta de Moisés, un recordatorio del pasado. Moisés reacciona con gran preocupación y enojo ante su petición. Él teme que su deseo de quedarse en esas tierras sea una repetición del error de los espías en Números 13 y 14, cuando la incredulidad y el miedo impidieron que la generación anterior entrara a la tierra prometida. Moisés les dice: ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Números 32, 7. Moisés les recuerda cómo la falta de fe en Dios provocó que toda una generación muriera en el desierto y advierte que, si ellos también rehúsan ir a la batalla, la ira de Dios caerá nuevamente sobre el pueblo. 3. El compromiso de las tribus. Ante la respuesta de Moisés, los líderes de Rubén y Gad aclaran su intención. No están intentando evadir su responsabilidad en la conquista de Canaán. Están dispuestos a dejar a sus esposas, hijos y ganado en el este del Jordán mientras los hombres de guerra cruzan el río y luchan junto con el resto de Israel. Prometen no regresar a sus hogares hasta que cada tribu haya recibido su heredad en Canaán. Declaran su compromiso con estas palabras: Nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido en su lugar. Números 32, 17. 4. Moisés otorga la tierra con condiciones. Moisés acepta la propuesta de las tribus, pero establece una condición clara: deben cumplir su palabra y participar en la conquista de la tierra junto a sus hermanos. Les advierte que, si no cumplen su promesa, estarán pecando contra Dios. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Con este pacto establecido, Moisés otorga oficialmente las tierras de Galaad y Basán a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. 5. El asentamiento de las tribus en el este. Después del acuerdo, las tribus comienzan a establecerse en sus nuevas tierras. Rubén y Gad reconstruyen ciudades para sus familias y rediles para su ganado. La mitad de la tribu de Manasés también recibe tierras en el este, específicamente en Basán, una región fértil y montañosa. Nombran varias de las ciudades, algunas con nuevos nombres, como una forma de consolidar su posesión de la tierra. Sin embargo, aunque estas tribus reciben su herencia antes de cruzar el Jordán, deben cumplir su promesa y marchar con el ejército de Israel cuando llegue el momento de la conquista. Conclusión. El capítulo 32 de Números destaca importantes lecciones espirituales y prácticas. El peligro de la comodidad y la autosatisfacción. Rubén, Gad y la mitad de Manasés estuvieron en riesgo de anteponer sus intereses personales sobre el plan de Dios para Israel. La responsabilidad colectiva. Aunque estas tribus no vivirían en Canaán, debían participar en la lucha por la herencia de sus hermanos. La fidelidad a la palabra dada. Su compromiso con Moisés y con Dios requería acción y obediencia, pues de lo contrario estarían pecando. Dios permite ciertas decisiones, pero con condiciones. Aunque la voluntad original de Dios era que todas las tribus habitaran en Canaán, permitió que estas tribus se establecieran en el este bajo ciertas condiciones. Este episodio nos recuerda que la obediencia y el compromiso con la comunidad son fundamentales en el caminar de fe. Capítulo 33. El registro de los viajes de Israel. Este capítulo proporciona un resumen detallado de los 40 años de viaje de los israelitas por el desierto, desde su salida de Egipto hasta su llegada a la frontera de Canaán.
Es una especie de bitácora de su travesía, donde se registran los lugares por los que pasaron y los eventos más significativos. Además, Dios da instrucciones claras sobre lo que deben hacer al entrar en la tierra prometida. Deben expulsar a los habitantes, destruir sus ídolos y tomar posesión completa de la tierra para evitar ser corrompidos espiritualmente. 1. La importancia del registro de los viajes. Dios ordena a Moisés escribir un recuento detallado de todas las etapas del viaje del pueblo de Israel. Este registro no es solo un documento histórico, sino una evidencia de la fidelidad de Dios en cada paso del camino. El capítulo comienza con esta orden. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Números 33, 1. Cada uno de los lugares mencionados es un testimonio de la dirección divina, de los desafíos enfrentados y de la provisión constante de Dios. 2. El recorrido desde Egipto hasta Canaán. El capítulo menciona más de 40 lugares por los que Israel pasó durante su travesía. Algunos de los sitios más destacados incluyen Ramesés, punto de partida en Egipto después de la 10ª plaga y la institución de la Pascua. Sucot y Etam, primeras paradas en el desierto, donde Dios comenzó a guiarlos con la columna de nube y fuego. Mar Rojo, lugar del milagroso cruce y de la destrucción del ejército egipcio. Elim, un oasis con 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde el pueblo encontró alivio. Desierto de Sin, donde comenzaron a murmurar por falta de comida y Dios les proveyó el maná. Refidim, lugar donde Moisés golpeó la roca para que brotara agua y donde Israel venció a Amalek. Monte Sinaí, punto clave del viaje donde Dios entregó la ley y estableció el pacto con Israel. Cades Barnea, lugar donde Israel falló al dudar en entrar en la tierra prometida, provocando 40 años de castigo. Monte Hor, donde Aarón murió y fue sucedido por Eleazar como sumo sacerdote. Cada uno de estos lugares representa un aprendizaje y una intervención de Dios, mostrando que su mano estuvo sobre Israel en todo momento. 3. La orden de expulsar a los habitantes de Canaán. Dios les advierte que, al entrar en Canaán, deben desposeer completamente a los habitantes de la tierra, destruir sus imágenes talladas y derribar sus lugares de culto. La razón principal de esta orden es evitar que el pueblo de Israel se vea influenciado por la idolatría y las prácticas paganas de los cananeos. Dios les dice: echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Números 33, 52. Este mandato enfatiza la necesidad de una santidad radical y de mantener la fidelidad exclusiva a Dios. La idolatría había sido la causa de muchos tropiezos en el desierto, como el becerro de oro y la adoración a Baal en Peor, por lo que Dios les advierte que deben cortar toda influencia pagana para poder prosperar en la tierra. 4. Advertencia sobre la desobediencia. Dios deja en claro que, si Israel no cumple con su mandato de expulsar a los habitantes de Canaán, estos se convertirán en un problema constante para ellos. Pero si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra en que habitéis. Números 33, 55. Esta advertencia se cumplió en el futuro, ya que Israel no erradicó completamente a los cananeos, lo que llevó a periodos de idolatría, opresión y castigo divino durante la época de los jueces y los reyes. 5. La promesa de la tierra. A pesar de las advertencias, Dios reafirma su promesa. Y poseeréis la tierra, en ella habitaréis, porque a vosotros os he dado la tierra para que la poseáis. Números 33, 53. Esta promesa es la culminación de la travesía de Israel. Dios les recuerda que la tierra no es solo un regalo, sino un compromiso que requiere obediencia y fidelidad. Conclusión. Este capítulo es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la responsabilidad del pueblo de Israel. Dios es fiel en cada etapa del viaje, cada lugar mencionado en la travesía representa su guía, provisión y disciplina. La obediencia es clave para poseer la promesa. Dios no solo entrega la tierra, sino que establece condiciones para habitar en ella. El peligro de la idolatría. La instrucción de expulsar a los cananeos muestra la necesidad de evitar influencias que desvíen al pueblo de Dios. El pecado tiene consecuencias,
La advertencia sobre no expulsar a los cananeos es un recordatorio de que la desobediencia trae sufrimiento. El capítulo 33 de Números es un llamado a la reflexión sobre cómo Dios ha guiado el camino de su pueblo y la importancia de responder con obediencia a su dirección. Capítulo 34. Límites de la tierra prometida y líderes de las tribus. En este capítulo, Dios establece los límites geográficos de la tierra prometida y designa a líderes de cada tribu para supervisar la distribución equitativa del territorio. Esta asignación territorial es un paso crucial en la formación de Israel como nación establecida en su propia tierra, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. 1. La definición de los límites de Canaán. Dios da instrucciones precisas sobre las fronteras de la tierra prometida, proporcionando un mapa claro de su extensión. Se mencionan 4 límites principales. Límite del sur, comienza en el desierto de Sin, cerca de Edom, y se extiende hasta el Mar Salado, Mar Muerto. Luego sigue hacia el oeste hasta Cades Barnea y finalmente alcanza el arroyo de Egipto. Límite del oeste, el Mar Grande, Mar Mediterráneo, es el punto de referencia que define la frontera occidental. Límite del norte, se extiende desde el Mar Grande hasta el Monte Hor y sigue hasta Lebo Mat y Sedad, terminando en Hazar Enán. Límite del este, desde Hazar Enán, sigue por el Jordán hasta el Mar Salado, completando la frontera oriental. Estos límites establecen el territorio exacto que los israelitas debían poseer, diferenciándolo de otras tierras cercanas. Sin embargo, en la práctica, debido a la desobediencia de Israel en el futuro, estas fronteras no se cumplieron completamente en algunas épocas. 2. La distribución justa del territorio. Dios ordena que la tierra sea distribuida entre las tribus de Israel según la cantidad de personas en cada una, asegurando que todas reciban una porción adecuada. Sin embargo, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés ya habían recibido tierras al este del Jordán, por lo que la división en Canaán es para las demás tribus. Para garantizar una distribución justa y evitar conflictos, Dios designa líderes responsables de asignar el territorio. 3. Los líderes encargados de la división. Moisés, siguiendo la instrucción divina, nombra a Eleazar, el sumo sacerdote, y a Josué, el próximo líder de Israel, para encabezar la repartición de la tierra. Además, se elige a un representante de cada tribu para supervisar el proceso. Caleb, hijo de Jefone, Judá. Samuel, hijo de Amiud o Simeón. Elidad, hijo de Quislón, Benjamín. Buquí, hijo de Yogli, Dan. Aniuel, hijo de Ephod, Manasés. Kemuel, hijo de Siftán, Efraín. Elisafán, hijo de Parnac, Zabulón. Paltiel, hijo de Asán, Issacar. Ayud, hijo de Selomi, Aser. Pedael, hijo de Amiud, Neftalí. Estos líderes tenían la responsabilidad de garantizar que cada tribu recibiera su herencia conforme a la voluntad de Dios, evitando disputas y asegurando una repartición equitativa. 4. El cumplimiento de la promesa de Dios. Este capítulo no solo define los límites de la tierra y los responsables de su distribución, sino que también es un testimonio de la fidelidad de Dios. La promesa hecha a Abraham en Génesis 15, 18 al 21, donde Dios aseguró que su descendencia poseería la tierra, está a punto de cumplirse. Sin embargo, este capítulo también deja una advertencia implícita. Israel debía tomar posesión de la tierra y mantener su fidelidad a Dios para conservarla. Más adelante en la historia bíblica, vemos que la idolatría y la desobediencia provocaron la pérdida de la tierra en distintos momentos. Conclusión. El capítulo 34 de Números es clave en la transición del pueblo de Israel de una nación nómada a una nación establecida. Nos deja varias enseñanzas. Dios es un Dios de orden, los límites claros y la designación de líderes muestran que Dios quería una organización justa y equitativa. La fidelidad de Dios se cumple, la promesa de la tierra prometida está a punto de hacerse realidad, demostrando que Dios cumple lo que promete. La responsabilidad humana es clave. Israel debía tomar posesión de la tierra y mantenerse fiel a Dios para disfrutar de sus bendiciones. Este capítulo nos recuerda que las bendiciones de Dios vienen acompañadas de responsabilidades. Israel estaba a punto de recibir su herencia, pero debía cuidarla y honrar a Dios para conservarla. Capítulo 35. Ciudades de refugio y tierra para los levitas. En este capítulo,
Dios ordena la asignación de ciudades específicas para los levitas y la creación de ciudades de refugio, estableciendo así un sistema de justicia y protección dentro de Israel. Esta disposición refleja la importancia de la santidad, la justicia y la misericordia en la vida de la comunidad israelita. 1. La asignación de ciudades para los levitas. Los levitas, a diferencia de las demás tribus, no recibirían una porción de tierra para la agricultura o la ganadería, ya que su herencia era el servicio a Dios en el tabernáculo. Sin embargo, necesitaban un lugar donde vivir y ejercer sus funciones. Por ello, Dios ordenó que se les asignaran 48 ciudades distribuidas entre todas las tribus de Israel, junto con pastizales circundantes para su ganado y otros animales. Esto aseguraba que los levitas estuvieran presentes en todo Israel, enseñando la ley de Dios y guiando espiritualmente al pueblo. La presencia de los levitas en todas las tribus tenía un propósito clave: mantener la enseñanza de la ley en cada región. Servir como jueces y consejeros espirituales. Asegurar que la adoración a Dios se mantuviera pura y sin corrupción idolátrica. Así, las ciudades levíticas no solo servían como residencia para los sacerdotes, sino que también actuaban como centros de instrucción y justicia dentro de la nación. 2. Las ciudades de refugio, protección y justicia. Dentro de estas 48 ciudades levíticas, 6 fueron designadas como ciudades de refugio. Su propósito era proporcionar un santuario a aquellos que cometieran homicidio involuntario, evitando que fueran ejecutados por los vengadores de sangre antes de un juicio justo. Ubicación de las ciudades de refugio. Las 6 ciudades se distribuyeron estratégicamente en ambas márgenes del río Jordán. 3 al oeste del Jordán en la tierra prometida. 3 al este del Jordán en la región ocupada por las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Esta distribución garantizaba que cualquier persona pudiera alcanzar una ciudad de refugio sin recorrer una distancia excesiva, asegurando acceso rápido a la protección legal. Normas sobre el uso de las ciudades de refugio. Diferenciación entre homicidio voluntario e involuntario. Si alguien mataba a otra persona accidentalmente, podía huir a una de estas ciudades y recibir protección hasta que un tribunal determinara su culpa o inocencia. Si el homicidio era premeditado, el asesino no tenía derecho a la protección de la ciudad de refugio y debía ser entregado a la justicia. Proceso judicial justo. El acusado debía comparecer ante la congregación para un juicio formal. Si se demostraba que el homicidio fue accidental, podía quedarse en la ciudad de refugio y estar a salvo del vengador de sangre. Sin embargo, debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Solo entonces se le permitía regresar a su hogar sin peligro. Prohibición de rescate para los culpables. Ninguna cantidad de dinero podía reemplazar la pena de muerte en caso de homicidio intencional. Esto garantizaba que la justicia no se viera corrompida por sobornos o favoritismos. 3. La figura del vengador de sangre. En la cultura israelita, la responsabilidad de vengar la sangre de un familiar asesinado recaía en un pariente cercano, llamado el vengador de sangre. Sin embargo, Dios estableció límites claros para evitar que la venganza se convirtiera en una injusticia. Si el homicidio era premeditado, el vengador de sangre tenía derecho a ejecutar al asesino. Si era un accidente, el vengador no podía tomar represalias si la persona permanecía en la ciudad de refugio. Este sistema evitaba tanto el abuso de la venganza como la impunidad de los criminales. 4. La importancia espiritual y social de estas normas. Dios diseñó este sistema para equilibrar la justicia con la misericordia. Justicia. Los culpables de asesinato premeditado debían morir, asegurando que el derramamiento de sangre no quedara impune. Misericordia. Aquellos que mataban sin intención recibían protección y la oportunidad de reintegrarse a la sociedad tras la muerte del sumo sacerdote. Este sistema también reforzaba la idea de la santidad de la tierra. Dios enfatizó que la sangre derramada contaminaba la tierra, y que solo la justicia podía purificarla. Conclusión. El capítulo 35 de Números nos enseña principios clave sobre el equilibrio entre justicia y misericordia. Dios estableció normas detalladas para proteger la vida humana, evitar venganzas descontroladas y garantizar procesos judiciales justos. Lecciones espirituales y prácticas de este capítulo. Dios es justo y misericordioso. Estableció las ciudades de refugio para evitar que la ira humana causara más injusticia. La justicia no debe ser corrompida,
se prohibía aceptar sobornos o permitir que los asesinos escaparan del castigo. El liderazgo espiritual es fundamental. Los levitas, dispersos en toda la nación, garantizaban que Israel permaneciera fiel a Dios. El pecado contamina la tierra. La violencia y el derramamiento de sangre tenían consecuencias espirituales y debían ser tratados con seriedad. Este capítulo nos recuerda que Dios valora la justicia y la pureza en su pueblo. Israel debía seguir estas normas para vivir en armonía, reflejando la santidad de Dios en su vida diaria. Capítulo 36. Las herencias y el matrimonio entre tribus. En este capítulo final del libro de Números, se abordan las leyes sobre la herencia y el matrimonio dentro de Israel. Dios establece una norma para garantizar que la distribución de la tierra entre las tribus permanezca equitativa a lo largo de las generaciones. Este mandato surge a raíz del caso de las hijas de Zelofead, quienes habían recibido el derecho a heredar la tierra de su padre. 1. El problema de la herencia en caso de hijas. En la cultura israelita, la herencia de tierra solía pasar de padres a hijos varones. Sin embargo, en el caso de Zelofead, un hombre de la tribu de Manasés, que había muerto sin hijos varones, sus hijas acudieron a Moisés para solicitar su derecho a la herencia. Dios respondió afirmativamente, permitiendo que las hijas heredaran la tierra de su padre. Esto planteó una nueva cuestión: si estas mujeres se casaban con hombres de otra tribu, sus tierras pasarían a esa tribu, alterando la distribución establecida por Dios. Para evitar este problema, los líderes de la tribu de Manasés presentaron su inquietud a Moisés. 2. La solución divina: matrimonio dentro de la tribu. Dios estableció una regla clara para preservar la equidad en la herencia de la tierra. Las mujeres que heredaran tierras debían casarse dentro de su propia tribu. Esto garantizaría que la tierra permaneciera dentro de la misma tribu y no se transfiriera a otra por medio del matrimonio. Las hijas de Zelofead, Mala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa obedecieron esta disposición y se casaron con hombres de su propia tribu de Manasés. Así, su herencia permaneció dentro de su clan, evitando alteraciones en la distribución territorial de Israel. 3. Propósito de esta ley. La orden de que las herederas se casaran dentro de su tribu tenía varios propósitos importantes. A preservación de la equidad en la herencia. Dios había asignado la tierra de Canaán a las tribus de Israel de manera justa y equitativa. Si las herederas se casaban con hombres de otras tribus, la propiedad se redistribuiría con el tiempo, rompiendo el equilibrio que Dios había establecido. B. Protección de la identidad tribal. Cada tribu tenía un papel único en la nación de Israel. Al mantener la propiedad de la tierra dentro de la tribu, se aseguraba que cada grupo mantuviera su identidad, sus responsabilidades y su lugar dentro del pueblo de Dios. C. Orden y estabilidad en la sociedad. Si la tierra se traspasara indiscriminadamente entre tribus a través del matrimonio, podría generar disputas territoriales y conflictos entre las tribus. Esta norma prevenía futuros desacuerdos sobre la propiedad de la tierra. 4. Aplicación espiritual y significado profundo. Este capítulo no solo habla sobre la administración de la tierra, sino que también refleja principios espirituales aplicables a la vida del creyente. A. Dios se preocupa por la justicia y la equidad. La ley sobre la herencia muestra que Dios es un Dios de orden y justicia. Así como estableció principios claros para la administración de la tierra, también nos da instrucciones para vivir con justicia en nuestra vida cotidiana. B. La importancia de la obediencia. Las hijas de Zelofead obedecieron la orden de Dios y se casaron dentro de su tribu. Su ejemplo nos enseña que la bendición de Dios viene cuando seguimos sus mandamientos con fidelidad. C. Nuestra herencia espiritual en Cristo. Así como Israel recibió una herencia de tierra, los creyentes en Cristo hemos recibido una herencia espiritual que debe ser valorada y protegida. No debemos permitir que el mundo nos aleje de lo que Dios nos ha dado. 5. Conclusión. El capítulo 36 de Números cierra el libro con una enseñanza clave sobre la importancia de la herencia y la fidelidad a los planes de Dios. Las normas establecidas aseguran que la tierra prometida se mantenga de acuerdo con el propósito divino, evitando injusticias y conflictos. A través de este mandato, Dios enseña a su pueblo a preservar la bendición que Él les ha dado, a vivir en orden y obediencia, y a cuidar lo que se les ha entregado, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Conclusión.
Estos capítulos finales del libro de Números marcan el cierre de la travesía del pueblo de Israel en el desierto y los preparativos finales antes de su entrada a la tierra prometida. Dios establece normas fundamentales sobre la herencia, la justicia, el liderazgo y la adoración, asegurando que su pueblo esté organizado y preparado para la nueva vida que les espera en Canaán. Uno de los aspectos más significativos de estos capítulos es la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Moisés, quien había guiado a Israel a lo largo de 4 décadas en el desierto, recibe la orden de designar a Josué como su sucesor. Este cambio simboliza el comienzo de una nueva etapa para el pueblo. La generación anterior ha desaparecido, y ahora una nueva generación, con una nueva mentalidad y un renovado compromiso con Dios, está lista para tomar posesión de la tierra prometida. Asimismo, las leyes sobre la distribución de la tierra y la justicia revelan el deseo de Dios de que Israel sea una nación basada en el orden y la equidad. Desde la designación de límites territoriales hasta las ciudades de refugio y las leyes sobre herencia, cada norma tiene el propósito de establecer una sociedad estable y justa, fundamentada en la obediencia a los mandamientos divinos. Además, los capítulos que tratan sobre los sacrificios y festividades resaltan la importancia de la adoración continua. Dios no solo les da tierra y leyes, sino que también les recuerda que la relación con Él debe ser el centro de su vida como nación. En este punto de la historia, Israel se encuentra al borde de su destino. La fidelidad y la confianza en Dios serán esenciales para su éxito en Canaán. La travesía por el desierto ha servido como un periodo de purificación y preparación, enseñándoles que su dependencia de Dios es la clave para la victoria. Ahora, con un liderazgo renovado y una identidad fortalecida, están listos para avanzar hacia la promesa que Dios les ha dado.